Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense por entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Jesús va caminando hacia Jerusalén. Él no es un peregrino más que sube al templo para cumplir unos deberes religiosos. Él es el Hijo de Dios, que va libre y voluntariamente a entregar su propia vida. Dice San Lucas que recorría pueblos y ciudades enseñando. A las puertas de su pasión, Jesús aprovecha el tiempo que le queda. Hay algo que urge, que Él necesita comunicar a aquellas gentes. Es decir, que Dios es un Padre bueno, que Dios es un Padre misericordioso y que ofrece a todos su salvación. Todos estamos invitados a acoger su amor, su gracia, su perdón, su salvación. En el Evangelio que se proclama hoy, descubrimos una pregunta que brota espontáneamente del corazón de muchos cristianos hoy en día. ¿Quiénes se salvarán? ¿Serán 144,000? ¿Cuántos se salvarán? ¿Cuántos y quiénes se van a condenar? En la época de Jesús este era un cuestionamiento frecuente, y los rabinos, los maestros de ese tiempo, afirmaban sin dudar que la salvación era algo exclusivo que Dios tenía solo para el pueblo judío. Jesús no responde directamente a la pregunta que alguien le hace mientras se dirige a Jerusalén: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Sino que misericordiosamente nos motiva, nos insta a todos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Quien se hizo esta pregunta probablemente se sentía muy seguro y muy respaldado por su religión. Los judíos de aquel tiempo creían que ellos se salvarían por el simple hecho de ser miembros del pueblo judío, mientras que los demás, hombres y mujeres,
que no pertenecían al pueblo judío no se iban a salvar, no podían salvarse. Jesús aclara firme y escandalosamente para unos cuantos que no basta con ser miembro de un pueblo o pertenecer a determinada religión. No es suficiente. Es preciso que cada uno haga su mejor esfuerzo por cumplir la voluntad de Dios, por vivir en comunión con Él, abrazando su proyecto del reino del amor. La salvación, hermanos y hermanas, no es algo que se recibe así de manera irresponsable de parte de un Dios alcahuete y permisivo. No es tampoco la salvación, no es tampoco el privilegio de unos cuantos, de unos poquitos que vienen a misa. No nos basta con ser hijos de Abraham y pertenecer al pueblo elegido. No es suficiente con haber conocido al Mesías y su evangelio. No es suficiente con decir que somos cristianos, que somos católicos. No es suficiente con decir, mi abuelita era muy católica. Porque vendrán de oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Y en la primera lectura el profeta Isaías dice, traerán de todos los países a los hermanos de ustedes. El deseo del Señor es que su gracia y su misericordia nos alcance a todos. La invitación para quién es, para todos. La salvación para quién es, para todos, no solo para unos cuantos. Es muy peligroso considerarse ya salvo. Estamos salvados, por supuesto, Él nos ganó la salvación, por supuesto, no estoy negando que Jesús ya nos ganó la salvación, pero es peligroso considerarse ya salvos, porque para Dios lo importante no son los supuestos derechos que como cristianos o católicos tengamos, sino los hechos, porque muchos últimos serán primeros. Nos pasamos la vida pensando en el futuro, pensando en que si nos vamos a salvar, que si estoy haciendo méritos para salvarme, o si será que me voy a condenar, y nos olvidamos de poner en práctica el Evangelio. Nos olvidamos de actuar, nos olvidamos de amar, de servir, como nos ha enseñado el Señor Jesús. Nos pasamos la vida jugando de jueces, cómodamente instalados, juzgando y condenando anticipadamente al prójimo. Y hasta nos atrevemos a decir, no, es que esta vecina, no, al infierno directamente. No, es que ese muchacho que se va a salvar, perdido totalmente, sin ocuparnos primero de nuestra propia salvación. Cuidado con andar mandando gente al infierno y decir que están condenados. Hay que leer el Evangelio de hoy con detenimiento. Entrar al cielo, por un lado, no es como tan fácil. No se trata como de llegar donde San Pedro y presentarle el álbum con las estampitas de que vine a misa. No es ir a presentar un boleto de que aquí yo soy católico. Es un derecho. No es tan fácil como eso. Pero por otro lado, entrar al cielo es tan fácil y tan estrecho como negarse a uno mismo y vivir de acuerdo a los valores del Evangelio. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos, pero Él les responderá, no sé quiénes son ustedes. Qué fuerte, pero es una máxima del Señor Jesús que no podemos ignorar ni pasar por alto. Orar
celebrar los sacramentos, leer la palabra, predicar, ser miembro de un grupo, de un movimiento, de un ministerio, servir en la iglesia, hacer muchos cursos, hacer muchos retiros, podría ser insuficiente al final. No nos bastará con decir que conocemos demasiado a Jesús. No nos bastará con decir que hemos escuchado día a día su mensaje y hasta le hemos seguido. No nos bastará con decir que hemos comido y que hemos bebido en su mesa cada domingo. No nos bastará decir que en su nombre hemos predicado. Y no nos bastará con ir a decirle, es que mi abuelita era muy católica. ¿Se imaginan ustedes qué triste escuchar al final a Jesús diciéndote, es que no lo conozco? Yo les aseguro que yo no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí. Ustedes los que hacen el mal. Señor, pero si yo soy aquel predicador, yo soy aquella catequista, aquel ministro de la comunión, Señor, yo soy aquel sacerdote que se desgalillaba predicando todos los días en aquella comunidad. No los conozco. Pero si yo soy aquel que oraba todos los días, de día y de noche, no faltaba misa, hacía muchas novenas, la romería todos los años, rezo del rosario todos los días. No te conozco. Pero Señor, ¿no te acuerdas? Si hasta demonios expulsaba en tu nombre, no te conozco. Qué triste, hermanos y hermanas, que el Señor nos vaya a desconocer. Jesús dice entonces que hay que esforzarse, como dicen popularmente, poner toda la carne en el asador, hay que comprometerse, hay que jugarse todo por el Todopoderoso. Jesús nos motiva a buscar siempre la excelencia. No podemos, hermanos y hermanas, ser cristianos a medias, mediocres. Nos van a decir, no te conozco. Jesús nos motiva siempre a la excelencia. Hay que ir más allá. Para entrar en el reino de los cielos hay que pasar por una puerta estrecha. ¿Cuál es la puerta estrecha? Jesús mismo. Su evangelio es la puerta estrecha. Por ejemplo, la puerta estrecha. Negarse a uno mismo. Perdonar y amar a los enemigos. Evangelizar a tiempo y a destiempo. Padecer con amor las críticas y persecuciones a causa del evangelio. Amar y servir como lo hizo Jesús. Eso es pasar por la puerta estrecha. Ser generosos, ser humildes de corazón, ser misericordiosos con los pecadores, callar ante las calumnias y sobrellevar con paciencia los defectos de los demás. Eso es pasar por la puerta estrecha. Poner la otra mejilla, caminar una milla extra, bendecir al que te maldice, orar por los enemigos. Eso es pasar por la puerta estrecha. Abrazar cada día la cruz y caminar en pos de Jesús. Eso es entrar por la puerta estrecha. El mundo, por su parte, tampoco pierde el tiempo y nos ofrece a cambio cómodas y amplias puertas, bien espaciosas, para que usted pueda caminar a sus anchas. Hasta con alfombra roja hay muchas puertas, pero lo que el mundo no te dice es que esas puertas te llevan lejos de Dios y directamente al abismo. La puerta estrecha es Jesús y su evangelio, y solo los que estén dispuestos a pasar por Él y con Él por donde Él pasó serán partícipes del reino de los cielos. Camino a Jerusalén, Jesús es muy claro.
Jesús es muy sincero con sus discípulos, Él no los engaña. Su seguimiento exige un compromiso total y radical, y para entrar al cielo todos tenemos que pasar por Él, morir con Él y resucitar con Él a una nueva vida. Jesús es la única puerta que hay para entrar al cielo. ¿Por cuál puerta crees que has ido caminando a lo largo de estos años que tengas? Hay que orar, hay que celebrar los sacramentos, hay que leer la palabra, hay que predicar, hay que ser miembro de un grupo, apostolado, ministerio, hay que servir en la iglesia, hay que hacer muchos cursos, hay que hacer muchos retiros. Claro que sí, hay que hacerlos, pero fundamentados en Cristo Jesús, cimentados en su amor, cimentados en su evangelio. Jesús no nos va a reconocer por los muchos méritos que hagas. Es que esto no es, estoy haciendo méritos para ir al cielo, no es cuestión de méritos, sino por el amor a Dios y al prójimo con que selles tu entrega y tu servicio. Se lo repito, Jesús no va a reconocerte por los muchos méritos que hagas, sino por el amor a Dios y al prójimo con que selles tu entrega y tu servicio. Es el amor y la misericordia lo que nos va a distinguir ese día. No es porque usted lleva una camiseta, una camisa que dice católico, que lo van a dejar entrar. Es el amor y la misericordia lo que nos va a distinguir ese día. Ojalá ese día, al acercarnos al trono de Dios, Jesús venga a nosotros diciendo: te conozco, los conozco, te conozco. Yo tuve hambre, me diste de comer. Te conozco, yo tuve sed y me diste de beber. Te conozco, yo estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Te conozco, yo estuve enfermo y me visitaste. Amaste a mi Padre y buscaste siempre hacer mi voluntad. Amaste a mis hermanos más pequeños. Fuiste misericordioso, fuiste compasivo. Claro, bendito seas. Pasa a la casa de mi Padre. Entra al banquete del cielo. Qué hermoso final. Esforcémonos para que así sea. Seamos misericordiosos como el Padre Celestial. Ya dejemos de serrucharnos el piso, de criticarnos, de juzgar, de criticar. Esforcémonos para que seamos así, misericordiosos como el Padre Celestial. No nos desanimemos, eso sí. Recuerdan, las homilías anteriores no es un desánimo, no es para desanimar la palabra de Dios, no. Acojamos la corrección que hoy nos hace Jesús y enderecemos el camino. Estamos a tiempo. En todo caso, que hoy, a la luz de la palabra de Dios, reconozcas que el camino ha estado medio torcido. Dice el autor de la carta a los Hebreos, segunda lectura: el Señor corrige a los que ama. No desprecies la corrección del Señor. No te desanimes cuando te reprendan. Reconozcamos humildemente en que estamos fallando y dejemos que el Espíritu Santo nos transforme. Lo importante no es lo que hacemos, lo importante es lo que dejamos que Dios haga a través de nosotros. Que Jesús con su dulce corazón nos envuelva en su amor y nos haga dignos discípulos suyos. No hay excusas, hermanos y hermanas. Todos podemos y debemos ser santos y llegar al cielo. Alabado sea Jesucristo.